dar continuidad a nuestra clase del día de hoy. ¿Estamos listos ya para continuar? Hay algunos hermanos que están allá afuera, quizás los llaman ahí para que se reintegren. Muy bien, hermanos. Bueno, finalizamos con una dinámica interesante en relación a algunas diferencias que existen entre la Reina Valera de 1960 y la revisión del trabajo de la Reina Valera SBT. ¿Okay? Esto solo, hermanos, es la punta del iceberg, por llamarlo de alguna manera. Solo la punta del iceberg. Hay algunas cosas en donde ahí podemos identificar diferencias claras, pero que no necesariamente podemos ver estas diferencias a grandes rasgos, sino que hay que estudiar un poco más. Si yo le dijera a usted que en la refinería del Palito se extrae petróleo, ¿sí o no? No se extrae, se procesa. Se procesa el petróleo, se refina el petróleo. Usted sabe eso. Si yo le digo aquí a cualquiera, a cada uno de ustedes, dígame todos los procesos de refinamiento del petróleo. Oye, lo que sé es que eso ahora se refina. Esa sería la respuesta, ¿o no? No, yo, hermano, ahí lo que hace es, tú sabes, pero no conocemos el proceso a detalle. Bueno, así sucede también con algunos aspectos que tienen que ver con el texto de las Escrituras, en sus versiones en español. A grandes rasgos podemos identificar diferencias, como lo acabamos de hacer, pero hay otras diferencias que ya no son diferencias de forma, sino de esencia. ¿Okay? Y para eso hay que ir entonces a nuestro segundo encabezado, que vendría siendo presuposiciones dentro de la empresa de traducción bíblica. Pero eso lo veremos brevemente, o quizás en la tarde. Vamos a continuar con algunas cosas importantes que usted debe entender, porque seguramente, hermanos, es fácil, es entendible. Oye, otra versión de la SBT, pero no es la SBT. A nosotros nos da una calma espiritual mirar 1960 en la portada, ¿sí o no? Eso es como que una calma espiritual que, no. Cuando yo veo 1960, estoy seguro, estoy en casa, ¿sí? Cuando no lo vemos, tenemos algunas dudas, algunas inquietudes, y estamos un poco incómodos quizás e intranquilos, y eso es entendible. Ahora, lo que acabamos de hacer al finalizar la primera sesión sucede 166 veces en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces sucede? 166. Es decir, que es un problema no de forma, sino de esencia. ¿Por qué razón ocurre esto 166 veces? Y efectivamente, hermanos, cuando algo sucede con estos números, debemos llegar a la conclusión de que no es un error. ¿Sí? ¿Sabe que dentro de la vida práctica existen dos dimensiones para categorizar el pecado? Pecados por omisión, ¿sí o no? ¿Cuántos pecamos por omisión? Pero hay otro tipo de pecado, el cual cometemos más que el pecado por omisión. ¿Saben cuál es? El pecado por comisión, que es pasar por alto la ley de Dios cuando ya la conocemos. Así que hay algunos errores de omisión que se pueden visualizar
en una mínima medida de ejemplos. Pero cuando la medida de ejemplo es copiosa, cuantiosa, aquí no estamos tratando con asuntos de omisión, sino con aspectos de comisión. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque son aspectos que han sido comisionados a la luz del entendimiento y de las presuposiciones de las empresas de traducción. Es decir, que la ausencia de ciertas palabras o cambio en significado de algunas palabras o unidades de pensamiento obedecen más a las presuposiciones de las empresas de traducción y a los métodos de traducción en sí mismos. Así que la razón principal por la cual nosotros creemos que es necesaria una revisión de la Reina Valera en español es porque tenemos una evidencia palpable, cuantificada, para poder argumentar que a lo largo del tiempo la empresa traductora ha tenido desviaciones en las traducciones de frases, palabras y unidades de pensamiento a la luz del idioma original. Esa es nuestra respuesta a la pregunta que está ahí. ¿Por qué es necesaria otra traducción? Otra revisión, perdón. La respuesta es porque tenemos evidencia palpable, cuantificable, que a lo largo del tiempo la empresa de traducción ha tenido desviaciones en las traducciones de frases, palabras y unidades de pensamiento. Esa es la realidad, hermanos. De manera que yo quisiera entonces poder comentarles a ustedes un poco acerca de lo que hacemos en la Reina Valera SBT, que es la última revisión. Quiero que miremos qué es lo que nosotros hacemos en la Reina Valera de la SBT o en el trabajo de traducción y revisión de la versión de la SBT. Inicialmente, hermanos, la Reina Valera fue revisada y posteriormente publicada por Cipriano de Valera en 1602, pero solo el Antiguo Testamento, porque Cipriano de Valera solo trabajó con el Antiguo Testamento. El tiempo y sus enemigos no lo dejaron traducir completamente el Nuevo Testamento. Sin embargo, más adelante nosotros encontramos el trabajo de Cipriano de Valera en dos Biblias históricamente aceptadas. Número uno, la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. La Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Así que estas Biblias son conocidas por sus ilustraciones en sus portadas, pero aceptadas por la fidelidad y exactitud de la traducción por parte de Cipriano de Valera. Ahora, en el siglo XIX, la antigua versión de Valera conoció varias revisiones. La primera de ellas fue en 1862 y la segunda fue en 1865. Para el siglo XX se publicó otra revisión de la Reina Valera, conocida posteriormente como Reina Valera de 1909, que fue el trabajo final, por así decirlo, y magistral en fidelidad y precisión textual a las traducciones iniciales de Cipriano de Valera. Así que, mis hermanos, en todo este tiempo nosotros podemos tener una Biblia estándar, y es la Biblia de 1909. Esa es la Biblia estandarizada, 1909. Un hermano me decía, oye hermano, yo sé que es así, sin embargo, ¿dónde yo consigo una Biblia de 1909? Y efectivamente es una realidad. Creo que hay un feedback, ¿no? Eso es una realidad. ¿Cuántos pueden ir a una librería y conseguir a la mano una versión de la Biblia Reina Valera 1909? No existe, al menos aquí en Latinoamérica es difícil conseguir, al menos que sea en Colombia, en Brasil. En Venezuela difícilmente encontremos una versión Reina Valera 1909. Pero básicamente, hermanos, lo que nosotros hacemos en la SBT es partir de la traducción de 1909. ¿Por qué? Porque creemos, como lo afirma la historia, que esta traducción de 1909 es la estándar de toda la tradición valeriana. Para que usted sepa, hermano, como ya creo que me he dado a entender,
La 1960 no es la Biblia estándar del pueblo latino. ¿Quedó claro eso? No es la versión estándar. La versión estándar inicialmente es 1909. Ahora, ¿qué hace la SBT? Al observar las omisiones palpables y al escudriñar en las comisiones intencionales de las Sociedades Bíblicas Unidas para traducir la Reina Valera de 1960, nosotros tenemos evidencia palpable de que es necesario revisar nuestra tradición valeriana actualmente. Por esa razón, en el 2006 se inició el trabajo de revisión y para finales del 2023 se finalizó la revisión de la SBT de la Reina Valera 1909. Arduamente se trabajó el equipo traductor en mirar, cotejar y luego poder finalizar la traducción para luego imprimirla y difundirla. Así que, hermanos, los enfoques de la SBT en el trabajo como tal, en materia, hablando de materia, son tres. Número uno, la SBT hace un estudio particular y exhaustivo de los tiempos y modos verbales sobre los cuales inicialmente la Reina Valera está traducida. Tiempos y modos verbales. Número dos, hacemos una importante, ¿cómo lo digo de una manera que no sea tan polémica? Nosotros prestamos atención, hermanos, a los cambios en la sintaxis y en la gramática. Y eso es algo interesante porque podemos rayar en una versión dinámica, contemporánea y modernizada. Entonces, ¿cómo yo hago entendible la Biblia de Dios al pueblo de Dios del siglo XXI cuando tengo una Biblia que me habla de vosotros y me habla con esa terminología? No, necesitamos modernizar la Biblia. ¿Qué hace la SBT? No necesitamos modernizar la Biblia. Necesitamos traducir la Biblia, que es distinto. Y para traducir la Biblia en el siglo XXI necesitamos prestar atención a los cambios en la sintaxis y en la gramática inicial. ¿Ok? Cabe destacar que nada de esto tiene que ver con el texto original, sino con el texto en español, para ser fiel al texto original. ¿Sí? Y por último, también prestamos atención a la carga doctrinal que la Biblia posee en sí misma. Hermanos, el ejemplo de Romanos 1:16. Si yo le pregunto, ¿esto es un versículo que tiene una carga doctrinal? ¿Qué ustedes responden? Una pregunta más amplia. Si yo le pregunto, ¿la palabra Señor tiene una carga doctrinal? Dígame usted. Entonces, la SBT lo que hace en tercer lugar es analizar los textos en griego y mirar cuáles de ellos tienen carga doctrinal irrefutable, para luego proceder a la traducción en español. El cuestionamiento es, si hay un versículo en el griego que tiene una carga doctrinal enfática, visible, innegable, irrefutable, ¿cuáles son los parámetros de estudios o los parámetros lingüísticos para yo traducir el texto sin colocar el núcleo doctrinal del versículo, como lo es Romanos 1:16? Aunque usted no lo crea, hermanos, el ladrón de la cruz, como conversaba con un hermano, está reconociendo una idea doctrinal fundamental sobre la cual nuestra fe cristiana se construye. Y es el señorío y la divinidad de Cristo y su resurrección. ¿Qué está dando por sentado el ladrón en la cruz? Que Cristo no muere. ¿Qué está dando por sentado el ladrón en la cruz? Que Cristo es el Señor. ¿Qué está dando por sentado el ladrón en la cruz? Que Cristo solamente va a morir para ser bienvenido en el cielo como el Rey que se va a sentar en su trono. Esto tiene una carga doctrinal fuerte que si nosotros la mutilamos o la omitimos, nuestra fe cristiana entonces en breve tiempo será mutilada o disminuida. De manera que, hermanos, al menos son estos tres trabajos primarios.
Bien, y quiero entonces empezar hablando sobre lo primero. ¿Hay modificación en la traducción en la Reina Valera de la SBT? La respuesta es que sí, pero en aspectos muy específicos. Nosotros hemos identificado desviaciones específicas con respecto al texto hebreo griego original, en donde la palabra española utiliza un versículo en particular, ¿ok?, para denotar un énfasis que ha sido desvinculado con la gramática actual. Es decir, la Biblia de 1909 utiliza leyes gramaticales desactualizadas. Usted sabe que nuestro lenguaje tiene un lineamiento, tiene unas leyes que rigen nuestro lenguaje. ¿Sabía eso? ¿Sí? ¿Usted ha leído las políticas y las leyes de la gramática española en la página de la Real Academia? Eso no es solo para los españoles, españoletes, eso es para todo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente nosotros hablamos una jerga coloquial que está muy distante a la idea legal de nuestro lenguaje. Pero ¿qué sucede con aquellas palabras que ya están desactualizadas a nivel gramatical español? ¿Qué hace la SBT? La SBT hace un trabajo de modificación, pero a la luz de la gramática española hoy. Y eso, hermanos, se considera una traducción fiel. ¿Escuchó eso? Una traducción fiel. ¿Qué es una traducción fiel? Traducir de manera idéntica una palabra a un idioma. Así que cuando tú ves una palabra en la Biblia que, oye, como que eso es modernizado, tú tienes que entonces mirar si es una modernización de tipo dinámico como los lenguajes actuales de la Biblia o una modernización legal a la luz de las leyes de la gramática española actual. Si es una modificación de palabra a la luz de la gramática española actual, es una traducción fiel. Vamos a ir a un ejemplo. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: considerar al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Vieron la palabra pontífice? Actualmente esa palabra obedece a los mismos lineamientos que tuvo en 1909. La respuesta es que no. La palabra hoy pontífice está asociada y tiene una carga religiosa y denominacional fuerte asociada específicamente a el Papa. De manera que la palabra en el griego se tradujo en su momento como pontífice. Pero hoy, ¿cómo se traduce? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La palabra en griego es archierus, de la cual se traduce pontífice, pero en la gramática española no se puede traducir pontífice ya, porque la carga interpretativa de la palabra pontífice es diametralmente opuesta al momento en el que se usó. Por tal razón, la palabra adecuada para hacer una traducción al español es la palabra sumo sacerdote, la cual se traduce en otros lugares de la misma manera. Cuando en los evangelios se habla del principal sumo sacerdote, ¿qué palabra se utiliza? Esta. Cuando en los evangelios hacen referencia a los fariseos y sacerdotes, ¿qué palabra se utiliza? Esta, de manera que en Hebreos capítulo 3 versículo 1 hay entonces una modificación en la traducción a la luz de los lineamientos gramaticales de nuestra lengua española. ¿Bien? ¿Bien? Así que, hermanos, a veces debemos de dejar de ser un poco cerrados en cuanto al lenguaje. Pero una cosa es, hermanos, un lenguaje modernizado y otro es un lenguaje actualizado. Son cosas distintas. La modernización del lenguaje no obedece a un principio regulador a nivel gramatical, sino a un principio o a un fenómeno social y cultural, mientras que el lenguaje obedece a un lineamiento legal sobre la cual descansa todo un idioma de todo un hemisferio. ¿Sí? Eso es distinto. Así que
Cuando hay estas actualizaciones en cuanto a la gramática española, nosotros como SBT creemos que la fidelidad y la precisión en la traducción debe tener en cuenta algunos asuntos relacionados con la palabra. Ahora, es importante destacar, hermano, que en este caso no se ha introducido, escúchame bien, la SBT no introduce ninguna palabra nueva que no esté en los textos originales. Ninguna. Aquí no hay añadidura ni mutilación de una palabra que esté en los idiomas originales. Ahora, ¿qué sí vamos a encontrar en la Reina Valera? El uso de itálicas. ¿Saben qué son las itálicas? ¿Saben qué son las itálicas? Las itálicas es el uso del cursivo. Es decir, usted está leyendo así y de repente las letras están así. ¿Lo ha visto, no? ¿Sí? ¿Por qué nosotros utilizamos las itálicas? Nosotros utilizamos las itálicas para que el lector español entienda que todas las palabras que están en cursiva no están en el manuscrito original, pero deben estar en la palabra para que la oración tenga sentido a nivel de la gramática española. ¿Sí me entienden? Que es necesario. Y esto es una traducción fiel. Nosotros estamos traduciendo fielmente. Las cursivas o itálicas se introducen en la oración para dar el sentido preciso del texto y hacer entonces una traducción fiel. Pero hermanos, éticamente nosotros queremos darle a entender a la iglesia que las itálicas no están en el manuscrito original. Pero la iglesia debe entender que esa cursiva obedece a una organización para entender el texto. Por lo general las itálicas son dos palabras, una palabra que a veces en el texto original no aparece. ¿Sí? Un él, o sea, cosas básicas de gramática española. Hermanos, cuando yo estudié en el seminario, yo tenía compañeros de Perú y de Bolivia. Y los peruanos y los bolivianos hablan como de adelante para atrás. ¿No lo han notado? Ellos tienen a veces una jerga bastante interesante porque primero dicen yo de ti y hablan, sí, esto es de mí para ti. Es extraño, ¿no? Pero cuando en el seminario ellos estudiaron griego junto con nosotros los venezolanos, colombianos y argentinos, ellos nos llevaban una morena, como decimos nosotros. Porque el griego tiene una complejidad de lectura que a veces se lee de esa manera. En el griego koiné, los hermanos de la iglesia en su momento entendían todo por los lineamientos gramaticales de su tiempo. Pero cuando usted va al griego, usted ve que en el español no está organizado de la misma manera que en el griego. Palabra habló Jesús. Jesús dijo una palabra. Así se traduce porque tenemos otros lineamientos gramaticales. ¿Ok? Pero entonces, no hermano, traducir al español tiene que ver con traducir tal cual está ahí. Bueno hermano, pero es que estamos traduciendo tal cual. No, pero es que está organizado y en la Biblia no estaba organizado. ¿Quién te dijo que no estaba organizado? El griego se regía por algunos lineamientos gramaticales de su tiempo. Cuando el griego leía, ¿qué leía? Dijo Jesús una palabra. No, pero es que está escrito. Bueno, pero una cosa es como estaba escrito legalmente hablando y cómo legalmente estaba autorizado leer un texto. ¿Bien? Entonces, mis hermanos, esto es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, cuando hablamos de tiempos y modos verbales, lo que hacemos acá es ajustar más adecuada, de una manera mucho más adecuada al original hebreo o griego. Por ejemplo, Salmo 35, versículo 9. La Reina Valera 1909 dice, gócese mi alma en Jehová. Ese gócese mi alma en Jehová está traducido en modo jusivo. Es decir, está como que mandando, gócese mi alma en Jehová. Pero en el idioma original no se encuentra en modo jusivo. ¿Ok? No se encuentra en modo jusivo. El modo jusivo implica orden, permiso, de acuerdo. Al contrario, en el idioma original se encuentra en imperfecto simple. De manera que, ¿cómo se traduce gócese mi alma a Jehová? De una manera correcta, de la siguiente manera. Mi alma se gozará en Jehová. Es distinto, gócese mi alma en Jehová, a mi alma esperará o se gozará en Jehová.
tiene una traducción distinta, ¿sí o no? Claro que sí, hermanos. Esto es algo importante que tú y yo necesitamos entender, porque los tiempos y modos verbales deben ser respetados a la luz de la gramática española, siempre ajustándonos a la precisión del texto bíblico en el original. Así que cuando hablamos de los tiempos y modos verbales, estamos dando a entender que nosotros prestamos atención a estas maneras y reglas sobre las cuales tanto el idioma griego descansa como el idioma hebreo descansa, y también nuestra gramática española al momento de hacer la traducción. Así que bueno, mis hermanos, esto es importante poderlo tener en cuenta. La Reina Valera de la SBT dice, versículo número 9, y se regocijará mi alma en Jehová, y se alegrará en su salvación. La palabra ahí en el original está en imperfecto simple, por lo cual es una palabra que implica una acción incompleta y en pleno desarrollo. ¿Ok? Vamos a Efesios capítulo número 5, versículo número 23. Efesios capítulo número 5, versículo número 23. El texto dice de la siguiente manera: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. 5, número 23. 5, 23. Y Él es el Salvador del cuerpo. La palabra que sale en la Reina Valera de 1909 es la palabra salud, que hace alusión a que Dios es el Salvador del cuerpo. Legalmente lo que dice el texto es: Dios es el salud del pueblo. ¿Sí? La 1909, ¿qué hace? Traduce eso, salud. Sin embargo, así como la palabra pontífice, esta también debe ser ajustada a algunas actualizaciones en cuanto a la gramática española. La palabra en griego, hermanos, es soteria y soterión, que aquí se traduce como liberación o salvación, o el que salva. Ya no podemos decir salud, porque tiene un significado y una traducción diametralmente distinta a la que en su tiempo tuvo. Por tal razón, nosotros traducimos como que Cristo es el Salvador del cuerpo. ¿Ok? Salvador del cuerpo. Así que, hermanos, esto tiene que ver con tiempos y modos verbales. Ahora, en segundo lugar, hacemos un trabajo en la sintaxis y en la gramática. Cambios en la sintaxis y en la gramática. ¿Qué es la sintaxis, hermano? La sintaxis es el orden de las palabras, la forma en la que las palabras se ubican en una oración. ¿Ok? Así que los cambios de la SBT, hermanos, no involucran cambio alguno en las palabras utilizadas, sino más bien en el orden en que dichas palabras están ubicadas en el texto. ¿Ok? Esto es importante. Y aquí gramaticalmente tenemos que hablar de los pronombres enclícticos y los pronombres clíticos, que eso es un asunto de lo cual no voy a profundizar, pero básicamente obedece al orden que una palabra tiene en una oración. ¿Bien? Que la SBT tiene cambios sustanciales e importantes en cuanto a esto. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo número 7, versículo 29. ¿Qué dice el texto en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29? Léalo. ¿Cómo? He aquí el hombre. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La Reina Valera de la CBT es más precisa al momento de la traducción. Dice así: solamente he hallado esto, Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas invenciones. Muchas invenciones. ¿Sí? Es una palabra distinta, ¿sí o no? Diametralmente distinta. ¿Sí? La palabra original es la palabra invención. Da alusión a una idea novedosa, nueva, no introducida por Dios. ¿Ok? Efectivamente, todo lo que Dios nos instruye o crea
es el producto del pecado. Así que podemos llegar a la conclusión de que son perversiones. Pero el asunto aquí al cual el predicador quiere llamar la atención es a la idea de que Dios creó al hombre recto y el hombre buscó otras alternativas de lo que ya Dios había creado. ¿Sí? Y ese es el sentido del texto que nosotros debemos tener en el español, porque es la palabra que se utiliza en el original. Hermanos, el trabajo teológico es de los pastores, de los maestros y de nuestra responsabilidad devocional. Los que traducen no deben ejercitar un trabajo teológico que cambie, modifique o altere el texto. Las empresas de traducción solo deben enfocarse ¿en qué? En traducir. Pregunta, ¿el pastor Alexander y el pastor José predicando de Eclesiastés 7:29 pueden hablar de la perversión humana como hace alusión su versión de Reina Valera? ¿Sí o no? ¿Es legítimo que ellos hablen de la perversidad del hombre en este texto? Claro que sí, pero eso ya es un trabajo del quehacer pastoral. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo número 4, en Efesios capítulo número 2, la organización de Dios en la iglesia, 2, 3 y 4, Efesios 2, 3 y 4, hablan de que Dios ha dado dones a la iglesia para que ellos capaciten a la iglesia en el conocimiento del Señor. Pero las traducciones, hermanos, deben enfocarse básicamente en traducir la palabra de Dios a otros idiomas, siempre y cuando se respete la interpretación del texto en el idioma original, lo cual lleva a la traducción fiel a otro idioma. Ese es el trabajo de las empresas de traducción. Así que, hermanos, por último encontramos la carga doctrinal de los textos y acabamos de ver ahorita 3 ejemplos que suceden en más de 166 ocasiones en el Nuevo Testamento, hermanos. Nosotros debemos garantizar que la Biblia sea fiel desde el punto doctrinal hasta el significado de los idiomas originales y que en la medida de lo posible, hermanos, no tenga pasajes ambiguos ni confusos. Por esa razón necesitamos dejar claro el ejemplo que acabamos de ver. Ahí está básicamente la diferencia que existe. Porque no me avergüenzo del Evangelio, en el texto que encontramos, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Nuestro secretario general en Grand Rapids, Michigan, que es el hermano Bill Greenday, él en un momento fue misionero en Bolivia. Y en Bolivia él tenía su versión King James. Pero la gente en Bolivia tenía la Reina Valera de 1960. Así que mientras él se encontraba predicando este tipo de textos evangelísticos, él se encontró con la rara casualidad de que la palabra Cristo en Romanos 1:16 no se encontraba. Y él rápidamente va a su versión King James y dice, no, aquí se menciona la palabra Cristo. Él escribe a Sociedad Bíblica Unida para preguntar por qué razón no están traduciendo eso. Si en el texto original aparece la palabra Cristo, que le da sentido. Hace un par de semanas una hermana en una conferencia me dice, hermano, yo le voy a ser muy sincero. ¿Qué pasó? Hermano, la palabra Cristo no es tan necesaria ahí. Todos nosotros sabemos que el Evangelio es de Cristo. Así que, hermano, yo creo que no hay que ser tan exagerados. Mientras ella estaba frente a mí, yo la quedé mirando, pensando por dentro muchas cosas. Y una de las primeras cosas que pensé es cómo nosotros hemos llegado a desplazar la importancia de la doctrina de Cristo en medio de nuestro cuerpo doctrinal como iglesia cristiana. Hermanos, ¿Cristo es el centro de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Cristo es la llave interpretativa del Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Cristo es el cumplimiento del Nuevo Testamento? Omitir su nombre en versículos que tienen aspecto doctrinal profundo, una carga doctrinal profundo, es empezar a caminar por un mal camino que no sabremos hasta dónde nos puede llevar. Así que, mis hermanos, lo que nosotros queremos hacer en última es recuperar, escúchese bien, la filosofía textual como el método de traducción de la Reina Valera desde sus inicios. Número 1,
recuperar la filosofía textual y los métodos de traducción de la Reina Valera originalmente. Y de plano quiero entonces dejarles saber que aunque la Reina Valera de 1960 ha sido utilizada por el Señor para formar nuestra fe, para edificar nuestra vida, para salvar a los pecadores, hermanos, debemos tener claridad, como le dije al hermano ahora. Cuando iniciamos reformas, los daños colaterales son inevitables. Nosotros seremos guiados en la verdad. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. El Espíritu os guía a toda verdad. Y hermanos, lo más hermoso y confortante de todo esto es que cuando nosotros llegamos a la verdad, que al inicio puede ser novedoso y podemos acercarnos a ello con miedo y temblor, pero miramos a la historia, vamos a ver a una gran nube de testigos, utilizando el término apostólico, que han descansado sobre las conclusiones sobre las cuales tú y yo estamos llegando hoy. Es decir, no somos nuevos en esto, hermanos. Cipriano y Reina observaron esto. Y por lo tanto ellos dijeron, necesitamos volver a las fuentes. Y desde ahí el Señor utilizó a estos dos hombres que quizás no trabajaron en una sola habitación. Primero trabajó uno y después trabajó otro, para luego nosotros tener hoy la Biblia de 1909. Tener una gran variedad de traducciones o de revisiones de la Reina Valera. Y hoy en el siglo XXI, en el año 2026, por la gracia de Dios, tenemos una traducción que es fiel y precisa a la filosofía textual que Reina o que los autores iniciales o los traductores iniciales utilizaron para traducir la palabra de Dios. Filosofía textual y metodología que Reina y Valera utilizaron. ¿Bien? Esto es importante, hermanos, que tú y yo lo entendamos. Básicamente, el trabajo final de la SBT es poder volver a las fuentes, tal como lo hicieron nuestros antepasados. Y cómo la iglesia utilizó la Biblia Reina Valera como estándar de nuestra versión en español, entendiendo que ella es fiel y precisa a los idiomas originales. Así que, mis hermanos, ahorita vamos a hablar acerca de la historia de la SBT. ¿A qué hora me dijiste del break? ¿Seguimos? ¿Seguimos, hermano? Sí, seguimos. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de la SBT. Estamos en el primer bloque de nuestra clase todavía. La historia de la SBT es muy hermosa. Ustedes han conocido la historia de la joven Mary Jones. Es una historia famosa. ¿La han conocido? Mary Jones, ¿no? Mary Jones es famosa en todo el mundo porque era una jovencita pobre que caminó más de 40 kilómetros y ahorró por más de 6 años vendiendo miel y apacentando ovejas para poder comprar su primera Biblia, traducida al galés. La verdad del asunto es que esta joven no sabía leer y escribir. Sin embargo, viajaba un poco más de 5 kilómetros diarios, porque una mujer muy rica de su época tenía una Biblia que en su momento era muy costosa y no era muy común que el pueblo de Dios tuviera la Biblia. Ella viajaba una vez a la semana para exponerse a la Biblia durante un par de horas y luego volvía a su casa. Luego de eso, un post-reformado llegó a Gales para trabajar en el avance de la reforma y la predicación fiel, específicamente en el contexto metodista. Y sucedió que él observó la necesidad de la traducción de la Biblia al galés. Y empezaron una empresa de traducción, lo que inicialmente se llamó la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. La Sociedad Bíblica Británica Extranjera, de la cual nosotros venimos. La SBT en el tiempo fue el resultado de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. Inicialmente en 1814
ocurren algunos cambios lamentables en la sociedad bíblica británica extranjera. ¿Qué sucede? 3 fenómenos. Número 1, los hermanos de la sociedad bíblica británica extranjera empezaron a discutir la aceptación de los libros apócrifos en la Biblia. Algunos que discrepaban de este argumento, de esta posibilidad, dijeron: los libros apócrifos no son libros inspirados, por lo tanto no pueden estar dentro del canon bíblico. La iglesia ha aceptado solamente los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no han aceptado otros libros. Así que bueno, inició ese debate alrededor del tema de los libros apócrifos. En segundo lugar, algunos hermanos de la sociedad que manejaban la traducción y la controlaban, empezaron a mostrar sus posiciones unicitarias y a negar la divinidad de Cristo. Y estas presuposiciones doctrinales empezaron a ser notorias en la traducción final que la Sociedad Bíblica Británica Extranjera producía y difundía. Por tal razón, palabras como Cristo, palabras como Señor, son omitidas en el texto bíblico. Porque algunos que controlaban la empresa de traducción eran personas unicitarias, es decir, negaban la divinidad de Cristo. Y en tercer lugar, esta Sociedad Bíblica Británica Extranjera empezó a tener un alcance mucho más ecuménico, mirando las ganancias que traía difundir y vender Biblias. ¿Qué sucedió, hermanos? El 7 de diciembre de 1831 se tomó la decisión de crear una nueva organización, la cual se llamara Sociedad Bíblica Trinitaria. Y a partir de 1831, sí, hermano, la Sociedad Bíblica Trinitaria ha trabajado arduamente para traducir fiel y exactamente la palabra de Dios. Amén. Hermanos, desde 1804, todo esto tiene un génesis, y es 1804. Se formó esta organización que en su momento fue agua para los sedientos, comida para los hambrientos. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera tenía un propósito: proporcionar Biblias en el idioma galés principalmente, pero no limitado a él, para difundir Biblias en los distintos grupos lingüísticos del mundo como les fuera posible. La historia de Mary Jones es básicamente una causa natural a través de la cual el Señor permitió que la Sociedad Bíblica Británica Extranjera naciera. Sí, hermano, pero que se desviaron. Pero gracias a la creación de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, hoy nosotros encontramos la Sociedad Bíblica Trinitaria. Yo le voy a animar a que usted busque en nuestra página web. Ahí tenemos más de 20 artículos que profundizan en muchos asuntos y temas. El pastor José puede enviarles el enlace. Pero también tenemos películas que pueden ver con sus niños. Tenemos la historia de William Tyndale, que tradució la Biblia al inglés. Tenemos la historia de Mary Jones. Y actualmente, hermanos, estamos trabajando en nuestra primera película que va a tratar acerca de la Reina Valera. ¿Sí? Hemos intentado invertir todo el dinero que el Señor ha puesto bajo nuestra mayordomía para poder crear películas de alto nivel. Así como los impíos hacen su película, así también nosotros darle al pueblo de Dios de alta calidad, palabra pura e historia fiel para la iglesia del presente. Así que, mis hermanos, esto es solo un poco de historia. Es solo un poco de historia a través de la cual Dios utilizó los escenarios de los tiempos para poder conducir a su pueblo a toda verdad y para poder revelar a sus hijos toda verdad. Mary James, siendo no creyente, conoció el Evangelio y al entender la necesidad de la Biblia para el cristiano, entró en un proceso de agonía tal que se derivaba de la incapacidad de leer el libro del Dios que la había salvado. Yo soy salvo a través de la predicación del Evangelio, pero yo no puedo leer la palabra del Dios que me ha salvado. En ese momento Mary James empezó a ser alfabetizada. Ella era una analfabeta, no sabía leer.
Y el único propósito y motivación por el cual ella quería aprender a leer y a escribir era inicialmente conocer y leer el libro de Dios. De manera que Mary James en Inglaterra es famosa. Hay incluso estatuas de ella, ¿sí? En la Universidad de Oxford está su Biblia, la que compró en este tiempo. Claro, nadie puede tener acceso a ella para preservar el material. Pero el Señor utilizó a esta joven y también a otros pastores para poder trabajar fielmente al Señor en la traducción bíblica. Hermanos, gracias al Señor, hoy no tenemos manuscritos originales de la Biblia. ¿Oyeron? Hermano Lemuel, por favor, váyase. No, hermano, gracias al Señor, no tenemos. ¿Sabe por qué? Porque tuviese la Biblia con 300 guardias alrededor. La entrada al museo costaría miles de dólares. Y una fila gigante solamente para tomarle foto a la Biblia por fuera, detrás de 3 vídeos antibalas. Si la Biblia original estuviese, eso fuese la realidad. Pero el Señor le plació que los autógrafos, es decir, los manuscritos inspirados, dejaran de existir para que sus copias fuesen altamente difundidas y aceptadas por el pueblo de Dios. Para que toda la iglesia, que es el pueblo del pacto, tenga un acceso libre, personal y colectivo a la palabra del Dios encarnado, al Dios eterno. Amén. Esto es, hermanos, una realidad que no podemos negar. Así que, mis hermanos, desde 1814 y luego en 1831, la Sociedad Bíblica Trinitaria tiene su génesis y su clímax. En el inicio de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera y luego en la inauguración de la Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿Cuáles son nuestros esfuerzos como empresa de traducción? Pueden verlos acá. Nosotros procuramos, número 1, traducir. ¿De dónde traducimos? Anote ahí. Nosotros traducimos la Biblia exacta y de manera confiable, utilizando el texto masorético hebreo para el Antiguo Testamento y el texto recibido griego para el Nuevo Testamento. Esos son nuestros distintivos textuales. ¿Cuáles son? Traducimos desde el texto masorético del Antiguo Testamento y el textus receptus o el texto recibido del Nuevo Testamento. Así que nuestro enfoque principal es traducir. Número 2, publicación. Publicamos y distribuimos las Sagradas Escrituras por todo el mundo y en diversos idiomas. Por todo el mundo y en diversos idiomas. En tercer lugar, distribuimos. ¿Qué queremos con esto? Bueno, distribuir millones de Biblias en todo el mundo y en distintos idiomas. Número 4, promovemos. Lo que está sucediendo aquí es una promoción del trabajo de la SBT. ¿Y qué buscamos con esto? Promover el uso de traducciones confiables de la Biblia que utilicen el texto masorético del Antiguo Testamento y el texto recibido del Nuevo Testamento. Y por último, defendemos la Biblia como inspirada por Dios, infalible en su naturaleza y en las doctrinas del cristianismo, dando testimonio de la divinidad de Cristo, de la divinidad del Padre y la divinidad del Hijo, Espíritu Santo. Ese es el trabajo de la SBT. Y todo esto, hermanos, ¿para qué? Para la gloria de Dios y la salvación de los perdidos. ¿Recuerdan cómo iniciamos esta primera sesión de la mañana? Hablando de eso. ¿Y cómo finalizamos la primera sesión de la mañana? Hablando de que nuestro propósito es promover la gloria de Dios y la salvación de los perdidos. Así que, mis hermanos, yo quiero mostrarles un poco acerca de los esfuerzos que nosotros estamos librando y luego hablar un poco de los avances que hemos estado librando, ¿sí? Los esfuerzos los acabamos ya de ver acá. Traducimos, publicamos, distribuimos, promocionamos y defendemos. Tenemos esos 5 flancos. Traducimos, publicamos, distribuimos, promocionamos y defendemos. ¿Qué avance nosotros hemos tenido a través del tiempo?
Bueno, en primer lugar, los avances que hemos tenido es restaurar el texto original de la primera edición de 1602. ¿Ok? 1602. Para aquellos que argumentan que la Reina Valera del 60 es la reina de las traducciones, nosotros, como dice Pablo, tenemos un mejor camino. Si queremos llegar a la traducción y a la tradición estándar de la tradición Reina Valera, debemos ir inicialmente al texto original de 1602. Luego de eso, hermanos, hemos traducido esta revisión, en más de 30 idiomas a lo largo y ancho del globo terráqueo. 30 idiomas. Y número 3, queremos que la iglesia, hermanos, tenga un acceso a un ejemplar fiel y confiable en lengua española de los idiomas originales. ¿Sí? Y quiero hablarles un poco de esto. Mire esto. Vemos la traducción de Casiodoro de Reina en 1569. ¿Lo ve ahí? Luego de eso encontramos en 1602 la revisión de Cipriano de Valera, que es la unión del texto masorético de Casiodoro de Reina y la traducción del Textus Receptus de Cipriano de Valera, una composición llamada Reina de Valera, pero que en su momento no fue llamada así, sino que fue llamada la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Ahora, avanzamos en el tiempo, hermanos, y encontramos una de las primeras revisiones en 1862, que es la revisión de Lorenzo Luceno Pedrosa. Luego de eso encontramos la revisión de 1865, hecha por Morard y Pratt. Luego de eso, Reina Valera Antigua, que es la que nosotros estamos revisando, que es la Biblia de 1909. Ahora, ¿ahí se acabó todo? No. Luego continuamos con la revisión de las Sociedades Bíblicas Unidas en 1960. Luego la Sociedad Bíblicas Unidas lanza otra revisión en 1995. Luego lanza otra revisión en 1989, la cual se denomina Reina Valera actualizada. Para entonces continuar con la Reina Valera purificada. Imagínense estos términos en el año 2001. Luego encontramos la Reina Valera Gómez en el año 2004 y luego en el 2011 encontramos la Reina Valera contemporánea. Y luego en el 2008 terminamos de traducir la Reina Valera SBT, solo el Nuevo Testamento, y luego en el 2023 terminamos la Reina Valera completa de la SBT. Es la última revisión. Hermanos, la mala noticia que yo quiero darles, o la noticia, mejor dicho, es que a partir de 1960, la empresa de traducción de la tradición valeriana utiliza métodos distintos y textos distintos de todo lo que hasta 1909 se utilizaba. ¿Bien? Quiero esclarecerles eso. Pueden investigarlo en la historia. ¿Qué sucede, hermanos? Los métodos, filosóficamente hablando, gramaticales, textuales y métodos de traducción que se utilizaron hasta este momento, empezaron a ser abandonados completamente, y de ahí entonces se produjo la Reina Valera de 1960. Palabra de Dios, pero con algunas revisiones necesarias. ¿Vieron mi lenguaje, no? Palabra de Dios, pero con algunas revisiones dignas de realizarse. Entonces, mis hermanos, este es el trabajo de la SBT a lo largo de mucho tiempo. El Señor nos permitió revisar el Nuevo Testamento y terminarlo en el 2016, y luego en el 2023 finalizar toda la traducción de la Biblia completa y presentarlo al pueblo de Dios. Y hoy nosotros tenemos entonces la Reina Valera, tú la trajiste, hermano, ¿no? De la SBT, tapa dura, semicuero y letra grande. Tenemos 3 sedes importantes a nivel mundial. La sede central está en Londres, Inglaterra.
La segunda sede central está en Grand Rapids, Michigan, y la tercera sede central está en Medellín, Colombia. ¿Dónde traducimos? Traducimos en Bolivia y en San Paulo, Brasil, que son los lugares donde están todos los centros de acopios de traducción. Hermanos, para finalizar la primera sesión, yo le voy a pedir que tome de su tiempo para escuchar lo que nosotros estamos informando. Que el Señor les ayude a poder al menos recibir de una manera pacífica y cristiana todo lo que les estamos diciendo. Número 2, que el Señor les ayude a no reaccionar de manera inmadura y llevar a cuestionar a otros por el uso de otras traducciones que no necesariamente sean las de nosotros. Al contrario, cuando vean el uso de otras traducciones modernas por parte de otros hermanos cristianos, vea más bien el terreno como una oportunidad de gracia para llevar a ese hermano a la sana doctrina, en vez de ver el terreno como una audiencia judicial para sentenciarlo. ¿Sí? Tenga esa claridad al momento de relacionarse con otros hermanos. Ahora, nuestra recomendación, hermanos, siempre va a ser utilizar una versión que sea fiel y precisa al texto bíblico. Utilizar una revisión que pertenezca a una empresa de traducción que tenga presuposiciones doctrinales firmes. La Sociedad Bíblica Trinitaria es una sociedad netamente reformada. Todos sus traductores son pastores de iglesias bautistas reformadas o presbiterianas. Todos los trabajadores de la SBT tienen una relación activa con las iglesias. No hay nadie en la SBT que no esté bajo la cobertura de un pastor de la iglesia local y que no trabaje activamente en la extensión del reino de Dios. ¿Sí? Así que hay asuntos que son relacionados con la forma, pero hay otros que son relacionados con la propia esencia. ¿Qué nosotros debemos cuidar? ¿Quedarnos solo con la forma o primero investigar la esencia, el trasfondo, lo que hay detrás de toda una empresa de traducción? Así que, mis hermanos, vamos a finalizar la primera sesión de la mañana aquí, para luego en la tarde meternos de fondo con la importancia de las presuposiciones en el contexto del trabajo de las traducciones bíblicas. Así que la jornada de la tarde será un poco más ardua porque iremos a los aspectos técnicos, como por ejemplo algunas cosas de lo que ha sucedido en el tiempo. Aquí tengo algunos ejemplos para ustedes, para que vean las diferencias que hemos tenido y que pueden ser. Mire esto. Un ejemplo. Estamos en Mateo capítulo 6, versículo 13. ¿Qué dice el Textus Receptus, del cual nosotros traducimos? ¿Qué dice? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué dice el texto crítico, del cual hablaremos ahorita? ¿Qué dice? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Más nada. ¿Qué dice la patrística, en la era de la patrística, la didaché, que son algunos comentarios? Dice esto: así habéis de orar. Nuestro Padre en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro pan cotidiano, dándonos hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria en los siglos. Mire la peshita. ¿Qué dice? No nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y por siempre. Amén. Hermanos, el texto crítico, ¿qué omite? Pregunta. Esas líneas que omite el texto crítico, ¿tienen una carga doctrinal? Dígame. Tienen una carga doctrinal. Hermanos, la Reina Valera de 1960 utiliza
bases textuales del texto crítico para hacer su traducción y su revisión. ¿Bien? De manera que nosotros como tradicionalistas de la tradición valeriana, ¿qué debemos hacer cuando entendemos esta realidad históricamente comprobada? Bueno, entonces si la revisión de 1960 hace eso, lo que debemos hacer nosotros es seguir investigando para encontrar desde qué punto la tradición valeriana dejó de traducir del texto recepto y del texto masorético, y desde qué punto inició a traducir con manuscritos propuestos por el texto crítico. ¿Ok? Así que todo eso lo vamos a ver en nuestra sesión de la tarde. Así que terminamos con tiempo de lo que tenemos programado, pero los veo, algunos están un poco quizás cansados o no. ¿No? No. Pero bueno, vamos a dejarlo así para no iniciar y dejar una brecha incompleta y luego retomar en la tarde. ¿Qué? Bien. ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes para que el pastor José y Alexander respondan? Ah, no, la pregunta es del pastor. Dime, hermano. Una pregunta que tal vez yo no escuché, pero la palabra masorético, Tranquilo, hermano, no te preocupes. Los masoretas eran un grupo de hombres que se encargaban de la traducción, la copia y la difusión del texto hebreo del Antiguo Testamento. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a los tiempos de Cristo, las copias que existían en ese tiempo eran el resultado del trabajo de los masoretas. ¿Ok? En los masoretas. De manera que el judío promedio descansaba en la obra de los masoretas y era el texto hebreo del Antiguo Testamento aceptado por ellos. ¿Ok? En su tiempo también circulaba la Septuaginta. Pero recuerden que la Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Y hay que tener claro eso, ¿sí? Aunque los autores del Nuevo Testamento hacen alusión a algunas partes de la Septuaginta, el texto aceptado por el pueblo judío en la sinagoga y en estos lugares era el texto masorético. Nosotros podemos utilizar la Septuaginta, sí. Sin embargo, hay un santo lingüístico también. El hebreo tenía su ley en el texto hebreo y no en griego. Eso es importante. Y Dios reveló el Antiguo Testamento ¿en qué idioma? La Septuaginta es inspirada. Correcto. Pero es una traducción autorizada. ¿Por qué? Porque hasta los mismos apóstoles la utilizaron en algunas de sus frases y comentarios. Así que es importante también hacer este tipo de aclaración. Sin embargo, como dice la Confesión de Londres en el capítulo número 1 de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios es únicamente la palabra que ha sido inspirada en los idiomas hebreo, arameo y griego. De todas maneras, mi amado hermano, en la sesión de la tarde vamos a meternos con los masoretas. ¿Sí? Hay varias preguntas, pero esta es que quiero... Por ejemplo, usted dijo que las itálicas que aparecían en la SBT son algunas quizás palabras o algo por el estilo. Pero en la SBT, estas itálicas aparecen, por ejemplo, Marco tiene... en un solo capítulo tiene 10 versículos que no están en los originales. Eso es Marcos. Juan tiene en un solo capítulo tiene 12 versículos que no están en los originales. Y Primera de Juan, es muy conocido, 5, 7 y 8, que también son versículos apócrifos en cierta forma, que habla de la Trinidad, son 2 versículos extensos que tampoco están en los originales. Okay. Aparecen en la SBT 12 versículos en itálica. Vamos a buscarlo aquí. Dame un ejemplo. El primer ejemplo. El primer ejemplo, bueno, sería el más largo. Juan tiene 12 versículos, que sería, en este caso, Juan, desde el 7:53 al 8:11. Juan capítulo 7, que es la historia de la mujer adúltera. Esta historia no aparece en los originales. Es la más larga. Okay.
Por no meter Marcos, que tiene 10 versículos. Versículos. 7:53 al 8:11. Ok, muy bien. ¿Qué sucede? Tú dijiste que no aparecen en los originales o aparecen. No aparecen en los originales. No aparecen en los originales. Es más, otras versiones, este sistema que usted usa de las itálicas, otras versiones lo ponen en corchete. Ok. ¿Ok? Muy bien. Aclarando que no están en los originales. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? El patrón inicial del argumento, ¿cuál es? No están en los originales. ¿Sí o no? Ok. La pregunta es, ¿cuáles son los originales? No, hablando de los originales que usted estableció, porque cuando usted preguntó por los estándares que debemos tener nosotros, uno de los principales es que venga de los textos griegos, arameo. Ok, muy bien. Eso sería lo Hablemos del texto griego. ¿Cuáles son los manuscritos originales del texto griego? Porque si nosotros afirmamos, no están en los originales, hay que entender, hermano, si yo crecí dando por sentado eso o si yo me certifiqué de que cuáles son los originales. Porque ¿qué sucede? El Textus Receptus es el texto que la iglesia en la historia ha aceptado siempre. ¿Sí? Siempre, desde el primer siglo hasta luego cuando volvió la Reforma Protestante en el siglo XV en adelante. ¿Ok? Los textos que ellos utilizaron para fundamentar sus predicaciones, sus comentarios y su ministerio fue el Textus Receptus. ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículo número 53 en adelante? Sí. Jesús fue al monte de los olivos y de mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley de Moisés nos mandó apedrearla a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándolo para poder acusarlo, pero Jesús inclinando hacia abajo escribía en tierra con el dedo y como persistían en preguntarle, enderezándose les dijo: el que de vosotros está sin pecado arroje primero la primera piedra. Hermanos, desde la SBT nuestras presuposiciones indican a la luz de la historia de que esta narrativa está en los manuscritos originales. ¿Sí? Escúchame bien. Vemos acá esto. Los textos donde esa historia se omite son textos del texto crítico. Y el texto crítico fue empezado a ser usado por la iglesia a finales del siglo XIX. Exacto, fueron incluso añadidos, incluso para hablar de la Trinidad, ese 1 Juan 5:7-8 fue añadido. Por eso estoy diciendo, fueron añadidos después, o sea, extemporáneos, pues después de lo que era el... Ya, pero no te entiendo todavía. Entonces tu argumento está en la omisión de esta narrativa o en la añadidura. La añadidura, porque usted me está diciendo que las itálicas son palabras que se utilizaron para darle forma al texto. En la versión de la SBT esto no está en itálicas. Ok, es lo que tenemos. ¿Sí? Esa es la pregunta. Ah, ok. Esa es la pregunta, pero, no está en itálicas. Ok, exacto, ya. A pesar de no estar en... ¿Tú estás a favor de que esos aparecen en los manuscritos originales? No están en los manuscritos. Ok, ese es tu argumento. Y, claro, como le preguntaba ayer, cuando usted dio la historia de Marta y María, usted utilizó la palabra distraída. Cuando la Reina Valera, ya entendí lo que respecta a la Reina Valera, me aparece como ocupada o afanada, y otras versiones siguen de ahí para adelante. Siguen más o menos parecidas. Usted me argumenta que en la palabra que aparecen los originales, por eso fue mi pregunta de esta primera pregunta, que los originales, la traducción es distraída, porque es la palabra utilizada. En el griego. Si nosotros nos vamos a muchas palabras traducidas o en los manuscritos originales, muchas no están en esa traducción como la que usted me está indicando. Le doy un ejemplo para entender. Cuando Mateo 26 y 27 me habla del arrepentimiento de Judas y de Pedro, ¿verdad? Con Judas utiliza una palabra de arrepentimiento diferente a la que utiliza con Pedro.
Cuando Ok. la SBT lo establece, entendiendo la pregunta que le hice bien, entonces aclaran que el arrepentimiento de Judas era algo diferente, remordimiento, que es lo que traduce realmente la palabra original. De esa manera lo puede... Mateo 26. Mateo 26, no, en el 26 está el arrepentimiento de Pedro. En el 27 está el arrepentimiento de Judas. Versículo. Lo que dice al final. ¿No tienes ahí el texto? El 27 al final está la palabra arrepentimiento, ya se lo ponía. Claro, traducida por Reina Valera como arrepentimiento. Del 60. Del 60, exacto. Pero se entiende que son dos palabras diferentes. Sí, vamos a ver. Judas era, Pedro era metanoia y el otro era melomai, creo que era. ¿Qué es remordimiento? Remordimiento, exacto. Entonces, SBT traduce como remordimiento. Vamos a ir al texto. Si puede, alguien si puede encontrarlo. Mateo 27, casi al final. Debe estar donde dice que Judas se arrepintió. Vamos a buscarlo aquí. Mateo. Creo que Ok, dice el 27.3, dice, entonces Judas, el que te había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Sí. Esa palabra arrepentido aparece en la SBT como arrepentido. dice el texto, versículo número 3, y aquí hay una explicación gramatical a diferencia de teológica. ¿Ok? ¿Qué sucede, hermanos? Número 1. La palabra que se utiliza en Mateo 27 para dar a luz la palabra arrepentido da alusión a la sensación que Judas tenía en su momento. Ahora, que el arrepentimiento de Judas fuese sincero, eso es otra cosa. ¿Cuántas personas cristianas sienten arrepentimiento pero no son arrepentidas? No están arrepentidas verdaderamente, ¿sí? ¿Qué busca? Y esto es algo que se llama método funcional y método formal de la traducción. ¿Conocen ese término? ¿Qué busca el método funcional? En la cual reposa el texto crítico. El método funcional busca traducir el impacto que el texto tuvo en la audiencia, a diferencia de traducir la palabra en el texto original. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros traducimos de manera funcional, va a ser necesario que nosotros le demos un sentido teológico a la narrativa. Por eso el versículo número 3 de capítulo 27 del Evangelio según Mateo dice: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hay ciertas cosas que considerar. Número 1, no estamos hablando de un género literario epistolar, estamos hablando de un género literario histórico, narrativo. De manera que lo que está haciendo el autor no es canonizar una enseñanza a nivel teológico, sino solo narrar las cosas tal y como se vieron. De esa manera, Judas, en su momento, se arrepintió, pero ¿qué hizo después? La evidencia de su falso arrepentimiento en su salvación se evidenció a la luz de su suicidio, de su homicidio, de su suicidio, perdón. Sí. No, bueno, era ¿Sí? más o menos lo que quería saber. Y bueno, por último, su definición de la palabra reforma. Reforma. Mi definición de la palabra reforma. La reforma inicialmente tiene que ver con la devolución de la autoridad de las Escrituras a la iglesia. Pero en términos generales, reforma es volver las medidas de una dimensión en particular que ha sido actualizada a las medidas originales. Inicialmente sería eso, volver a las medidas iniciales sobre las cuales se fundamentó una estructura. Básicamente en el campo teológico, hermanos, la reforma es volver a todos los aspectos iniciales, doctrinalmente hablando, sobre las cuales la iglesia descansó en la historia. ¿Sí? Básicamente es eso. Por ejemplo, vamos a reformar el techo del local de la iglesia. Pregunta: ¿ustedes van a expandir el local de la iglesia? Reformar se entiende, van a cambiar el zinc, van a cambiar aquello, van a cambiar todo lo demás.
no tiene que ver con una modificación, sino con una, y esta es la palabra importante, restauración. ¿Cómo? Exactamente. Restaurar lo que ha sido pervertido, restaurar lo que en el tiempo se ha dañado, restaurar lo que ha sido conscientemente dañado. ¿Sí? Entonces, bueno, hermanos, es importante este tipo de preguntas, porque efectivamente tenemos algunas polémicas relacionadas con Marcos, en donde se omiten muchos versículos, con Juan. Tenemos algunas omisiones de las cuales sus Biblias dicen, este texto, estos versículos no aparecen en los idiomas, pero hay que entender algo, hermano. El textus receptus y el texto crítico son dos empresas distintas que tienen familias textuales distintas, de las cuales se derivan traducciones al español distintas. Si yo me fundamento en el texto crítico, tu argumento es lógico y consistente. Esta parte de Juan no aparece en los manuscritos originales. Si yo me fundamento en el textus receptus, tu argumento es inconsistente. Yo te voy a decir, este texto aparece en los idiomas originales. Entonces la pregunta va a ser, ¿cuáles son los manuscritos originales y cuáles no? El textus receptus va a decir, nosotros somos los manuscritos originales. El texto crítico va a decir, ustedes no son los manuscritos originales, son los nuestros. El textus receptus va a decir, los textos en griego de la familia bizantina son los textos originales. El texto crítico va a decir, no, la familia de texto alejandrina son los textos originales. ¿Sí me entienden? Entonces, si nuestras traducciones se derivan o son el resultado de familias textuales distintas, esa es la razón por la que nuestras traducciones en el español, SBT 1960, tengan omisiones de palabras como lo acabamos de ver, Cristo y Señor. ¿Sí? Todo parte, hermano, de la familia textual sobre la cual nuestra traducción se deriva. En el caso de la SBT, como lo vamos a mencionar ahorita, nosotros derivamos nuestra traducción de dos familias textuales. Antiguo Testamento, texto masorético. Nuevo Testamento, textos receptus. Otra cosa importante de analizar a nivel histórico es qué textos utilizaron los reformadores. ¿Sí? ¿Qué texto utilizó la iglesia primitiva en el siglo I al siglo IV? ¿Qué texto utilizaron los padres de la iglesia en los famosos leccionarios? ¿Saben qué son los leccionarios? Los leccionarios son los diarios de los padres de la iglesia. ¿Qué texto utilizaron los padres de la iglesia? El textus receptus, ¿sí? Entonces, el texto crítico, ¿cuándo gana fama? Esto es lo que vamos a ver en la tarde, a finales del siglo XIX. Y es a final del siglo XIX que, como lo acabamos de ver acá, ¿qué sucede? Algunas revisiones de traducción tienen un punto ampliamente diferencial entre la antigua versión de 1909 y las nuevas revisiones de la Reina Valera, las cuales ya estamos hablando de una filosofía textual y métodos de traducción diferentes, con el mismo título de traducción Reina Valera, pero con métodos de traducción y filosofías textuales diferentes. Por esa razón es que encontramos algunas omisiones. Ahora, la traducción o la revisión de 1960 es la más recomendable dentro del resto de revisiones de la traducción Reina Valera. ¿Sí? Mi recomendación siempre va a ser cuidarnos de la actualizada, cuidarnos de la Sociedad Bíblica Unida, cuidarnos de la purificada, cuidarnos de la purísima y de la confirmada y de la certiconfirmada y todas esas cosas. ¿Sí? Porque mientras más purificación hay, más métodos filosóficos y gramaticales nuevos dentro del proceso de traducción. Un hermano me preguntó ahorita, bueno hermano, pero mira, es que muchas traducciones, me está comentando él, argumentan de que sus traducciones son más puras
Porque los descubrimientos arqueológicos acompañan que esto. Yo le decía a él, ¿qué sucede con los 15 siglos en los cuales la iglesia cristiana vivió sin ese descubrimiento arqueológico? ¿Qué sucede durante todo ese tiempo? Nosotros tenemos una traducción fiel a la luz de los descubrimientos arqueológicos. ¿Qué sucede con la iglesia del pasado que no llegó a experimentar los descubrimientos arqueológicos? ¿No tuvo acceso a la palabra de Dios? ¿La palabra que ellos tenían no era fiel, no era infalible? Recuerden, hermanos, las bases de nuestra confianza de que la palabra de Dios es eterna, infalible, autoritaria, perspicaz y toda suficiente, no descansan en los descubrimientos arqueológicos, descansan en que Dios es fiel. Y Él va a preservar su palabra durante todo el tiempo. Y su iglesia nunca ha quedado sin su palabra. Incluso cuando la iglesia empezó a contener el acceso a la palabra de Dios, el Señor levantó a los prerreformadores, los cuales tradujeron la Biblia y por lo cual fueron muertos. Pero con el tiempo las obras de ellos reposaron en los hombros de otros hermanos, los cuales tradujeron las Escrituras al idioma vernacular. Y aunque los enemigos de Dios los mataron a ellos también, el Señor de una u otra manera siempre ha levantado a sus Samueles para que la palabra de Dios vuelva a estar en el centro de la vida de la iglesia. Amén. Hermano Alexander. Perfecto. Bueno, hermano, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos has bendecido. Gracias por esta mañana, porque tú has asistido a tu pueblo en medio de todo. Tú nos estás dando luz y por lo general a la SBT, tú nos estás dando la oportunidad de presentar algunos argumentos a nuestros hermanos de Puerto Cabello. En medio de todo, Señor, nosotros te rogamos que tu conciencia esté cautiva por tu palabra y que en medio de las confusiones que puedan estar en nuestra cabeza alrededor del texto bíblico, nosotros tenemos una sola petición: no nos apartes de tu verdad. Al contrario, llévanos y manténnos en ella para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la salvación en la cual tú nos has llamado. Padre, ayúdanos. Cuando escuchamos todas estas cosas, es inevitable no llenarnos un poco de miedo. Pero consuélanos con el inquebrantable hecho y realidad de que tú estás en tu trono, de que tu palabra permanece fiel y que nosotros encontraremos refugio y luz en ella. No nos apartes de tus palabras. Te lo rogamos, Señor, por favor, en Cristo Jesús.